La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Periodismo de Soluciones, cómo cubrir el coronavirus más allá de la desesperanza. En esta ocasión tenemos como invitada a Lisa Gross, representante del Solution Journalist Network, experta en medios y exeditora general de The Miami Herald, quien ha trabajado durante más de 3 décadas como periodista y ejecutiva de medios en organizaciones noticiosas y en entidades sin ánimo de lucro. Fue directora ejecutiva del International Women's Media Foundation, un grupo dedicado a apoyar mujeres periodistas que trabajan en zonas de conflicto. Durante este seminario web, Lisa nos orientará sobre cómo cubrir los temas de la COVID-19, no solo investigando las consecuencias, vigilando responsables y llevando los registros del caos, sino también erigiendo como guía que ayude a indagar y exponer aquellas posibles soluciones a la crisis que actualmente vivimos. Esta actividad se realiza en el marco del proyecto de Periodismo de Soluciones en América Latina que organiza la Fundación Gabo y la Red de Periodismo de Soluciones, con el apoyo de la Fundación Tinker. La dinámica de esta charla será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a Lisa, quien hará una presentación de aproximadamente 30 minutos. Luego abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas que encontrarán en el panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado para luego colgarlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter @FundaciónGabo. Una vez más, bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, demos la bienvenida a Lisa Gross. Hola Lisa, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Jaime. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la Fundación Gabo y especialmente muchas gracias a todos los colegas y las colegas que se han tomado este tiempo para asistir a este webinario. Antes de empezar específicamente con el seminario y la cobertura de la pandemia del coronavirus y el COVID-19 desde una perspectiva de periodismo de soluciones, quiero informarles sobre una actividad especial que está lanzando en estos momentos la Fundación Gabo. No quiero dejarlo para el final, porque en caso de que no tengamos tiempo, no quiero que se queden sin esta información. Pero la Fundación Gabo, el 13, o sea, hace un par de días, acaba de lanzar una convocatoria de becas de soluciones enfocadas a la pandemia. Son 9 becas de $800 cada una para trabajar cobertura de la pandemia desde una perspectiva de periodismo de soluciones. Es una actividad especial y urgente, y la ventana es relativamente corta. Son solamente 15 días, todos los trabajos deberán estar sometidos el 8 de abril, y la Fundación anunciará a los seleccionados el 1 de mayo. Quería alertarlos sobre esta interesante oportunidad. Espero que el contenido de esta charla les sirva de inspiración para ponerse luego las pilas e inmediatamente someter sus ideas a la Fundación Gabo. Si me permiten, voy a compartir con ustedes mi presentación. Estoy segura que muchos de los colegas que están asistiendo y de las colegas que están aquí presentes ya están familiarizados con el concepto de periodismo de soluciones, pero siempre me parece una buena idea volver a revisar brevemente el concepto para luego enlazarlo más estrechamente con específicamente, en este caso, la cobertura de la pandemia. Entonces, estos son los 3 objetivos que yo busco lograr en este momento: definir el periodismo de soluciones, analizar ejemplos que usan los 4 pilares del periodismo de soluciones, y luego ver cómo se puede aplicar específicamente la técnica de periodismo de soluciones a la cobertura de la pandemia. Definitivamente que la técnica periodística de periodismo de soluciones es aplicable a cualquier tema.
En este caso estamos hablando de la pandemia del coronavirus y el COVID-19, pero es aplicable a cualquier tema que sea un desafío persistente para una comunidad, ya sea, por ejemplo, educación, ya sea salud, infraestructura urbana, cambio climático, o mejor dicho, degradación ambiental, en fin, todos estos todos son temas que el periodismo de soluciones puede abordar con mucho éxito. Pero ahora aquí estamos hablando del coronavirus. También el principal objetivo de mi charla, por eso lo puse por separado, es atender a las preguntas que ustedes deseen plantear en este webinario hoy. En Solutions Journalism Network, la red de periodismo de soluciones, que es la organización para la cual yo trabajo, usamos la siguiente definición para el periodismo de soluciones. Es la cobertura rigurosa y basada en evidencia de respuestas a problemas sociales y sus resultados. Hay otras versiones de periodismo de soluciones o de prácticas periodísticas que se asemejan al periodismo de soluciones. El periodismo constructivo en Dinamarca, el periodismo constructivo en Dinamarca, el periodismo positivo en España, el periodismo de esperanza en Francia, pero nosotros tenemos esta definición muy rigurosa que hace del periodismo de soluciones no simplemente una técnica para hacer periodismo alegre, o hacer periodismo que a uno lo haga sentirse bien, o que haga sentirse bien a nuestras audiencias, sino más bien es una técnica que explora la capacidad explicativa de un tema o del periodismo para conectarse mejor con la audiencia. ¿En qué se diferencia el periodismo de soluciones de la cobertura tradicional? Lamento, me disculpo porque todos los ejemplos que tengo en esta presentación en especial, o en esta presentación, son en inglés. En Solutions Journalism Network ya hemos recopilado más de 200 notas de periodismo de soluciones sobre la pandemia y el COVID-19, pero todavía no tenemos una masa crítica de notas en español en el original sobre la pandemia con la perspectiva de periodismo de soluciones. Así que confío en todos ustedes que están asistiendo a este webinario para que pronto tengamos una masa crítica y podamos incluirlas en nuestras presentaciones. Pero volviendo al tema de la cobertura tradicional, la que todos nosotros y todas nosotras hemos aprendido tanto a nivel teórico en las universidades como en la práctica, trabajando ya sea para periódicos, emprendimientos digitales, radio o televisión, que es realmente identificar el problema, lo que está mal, lo que hay que denunciar y hacer de eso el eje narrativo. Si tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, ustedes ven, esto es una nota de Fox, de la cadena Fox, hablando de la ciudad de Miami, de Athens, la Universidad Miami en Athens, que no está en Miami, está en Athens, el estado de Ohio, y habla de la zozobra y la incertidumbre de que los alumnos y todos los residentes de esa pequeña ciudad están sufriendo ante la perspectiva del coronavirus. Por el otro lado, a la derecha tienen una perspectiva de cobertura del tema de la pandemia, con una perspectiva de soluciones. Y habla de cómo la Organización Mundial de la Salud está atacando la pandemia y cómo combatirla con éxito. Bueno, esto puede también que haya cambiado un poco en las últimas horas con el presidente Trump declarándose acérrimo enemigo de la Organización Mundial de la Salud, pero en ese momento esto era una nota con perspectiva de soluciones muy válida. Estos son
los 4 requisitos, los 4 pilares que nosotros entendemos que hacen al periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones incluye personajes, pero hace de la respuesta el eje narrativo. Es un poco como una telenovela. La telenovela está llena de personajes, pero el meollo de la historia es lo que importa. La pareja terminará viviendo felices y contentos al final de la telenovela. El villano será castigado, la villana será castigada. Lo que nos interesa es cómo evoluciona la historia. Nos interesan los personajes, pero es la historia lo que provee el eje narrativo. El periodismo de soluciones presenta evidencia de resultados, no solamente intenciones. Muchos de nosotros, si no todos los que estamos aquí reunidos hoy, hemos cubierto, por ejemplo, estudios académicos o declaraciones de algún personaje importante, de algún especialista o alguna especialista en cierto tema, en el cual especulan teóricamente cuáles serían las soluciones a aplicar para resolver un problema. Eso es perfectamente válido desde el punto de vista periodístico, pero no es periodismo de soluciones. El periodismo de soluciones presenta evidencia de resultados. 3. Enfatiza perspectivas frescas e innovadoras, que pueden ser emuladas y replicadas. Esto se aplica tanto a una solución ingeniosa dentro de una comunidad pequeña, como una solución a nivel estatal o a nivel provincial, o una solución lanzada por una institución académica o una agencia multilateral en la cual se hayan invertido millones de dólares. El tamaño o la magnitud de la iniciativa no importa tanto como su evidencia y su forma innovadora de atacar un problema y su capacidad de ser replicada y emulada en otras partes. ¿Cómo ha cambiado el sistema? ¿Cómo ha cambiado la conversación y las actitudes con respecto a este problema? Y 4, muy importante, ofrece detalles de las limitaciones. Nosotros en periodismo, otras cosas que nos han enseñado tanto en la universidad como en la práctica profesional, es que si no encontramos la solución que resuelve todo, no la contemplamos, no nos parece satisfactorio. El periodismo de soluciones explora reacciones o iniciativas que responden a desafíos en una comunidad que tal vez no tengan solución al 100%, tal vez funcionen en un 70%, tal vez funcionen con este grupo de personas pero no con este otro, tal vez funcionen en ciertos lugares geográficos pero no en otros. No importa. Nosotros podemos hablar de esta respuesta, hablar de sus resultados, cubrir sus resultados y explicar cuáles son sus limitaciones. Entendemos en Solutions Journalism Network y en la práctica de periodismo de soluciones que eso fortalece la calidad periodística, en vez de presentar una panacea que podría entenderse como poco realista. Es periodismo de soluciones, para recapitular un poco, si cuenta la historia completa, sin exagerar ni sensacionalizar. No es periodismo feliz, pero es periodismo útil. Es un periodismo que da respuesta y no es un circuito cerrado. Si yo abordo una cobertura simplemente identificando y describiendo el problema, y luego no hago nada más, le ofrezco al lector, al televidente, a la radioescucha, un circuito cerrado, no hay nada más que hablar, porque describí el problema y a dónde vamos de ahí. Pero al ofrecer una respuesta, dentro de mi cobertura, ofrezco la historia completa, voy más allá. Y le ofrezco a la persona que consume las noticias la idea de que, este problema no es insoluble. Algunas personas, en alguna parte, encontraron la forma de combatirlo exitosamente. Muchos de nuestros colegas empezaron preguntándonos cuando empezamos con los talleres, ¿qué no es periodismo de soluciones? Aunque bien puede ser periodismo legítimo. Entonces, más o menos organizamos las preguntas de los colegas en este sentido en los siguientes temas. El periodismo de soluciones no es culto al héroe.
En el lado izquierdo ustedes tienen una nota que es un perfil de esta señora, que aparentemente era muy abundosa con el tema de la lactancia y ha donado más de 700 galones de su propia leche a familias necesitadas de leche materna. Extraordinario esfuerzo de la señora, debe ser celebrado. Pero básicamente el sistema no cambia. Ella no ha cambiado la forma en que se aborda el problema o las dificultades que enfrentan las familias que no pueden tener acceso a leche materna. En cambio, la nota del lado derecho del lado derecho, que está hecha desde una perspectiva de soluciones, habla de un banco de leche humana. Y es más, es interesante porque el titular dice una forma sorprendentemente sencilla de salvar la vida de los bebés. O sea que la solución no tiene que ser compleja, difícil, sino simplemente innovadora y dar resultado. Y en el caso del banco, obviamente es reproducible. Hay un banco de leche humana en Bogotá, puede haber otro en Cali, puede haber otro en Barranquilla, puede haber otro en Buenos Aires, puede haber otro en Lima, puede haber otro en Caracas. En el lado derecho, la señora, no podemos reproducirla y clonarla para que esté en todas partes. A eso nos referimos con la solución sistémica. Nuevamente, como ya comenté antes, no es teoría, sino que presenta un proceso en curso que está teniendo éxito. El Brookings Institute, que ustedes ven allí el nombre en el lado derecho, es una organización que se dedica, de pensadores e intelectuales, que se dedica a ofrecer soluciones teóricas o reflexiones teóricas sobre problemas que enfrenta la sociedad. Y entonces la nota ahí cubre uno de los estudios que ellos hicieron sobre el tema de el bienestar de los adolescentes, el bienestar psicológico de los adolescentes. Nuevamente, es perfectamente válido, si yo soy un periodista o una periodista, encuentro este estudio y hago una nota para contarle a mis audiencias qué ha estado haciendo o qué opina la institución Brookings sobre el tema del bienestar psicológico de adolescentes. Pero el lado derecho es una nota desde una perspectiva de periodismo de soluciones. ¿Qué se está haciendo específicamente por el bienestar psicológico de los escolares en el caso de Islandia? Y narra varias iniciativas, cubre varias iniciativas a nivel nacional en las escuelas para promover la salud mental de los estudiantes. Nuevamente, esto está ocurriendo, está dando resultados, es medible el resultado, por lo tanto, es periodismo de soluciones. Nuevamente volvemos al tema, no es una panacea. Nadie que esté haciendo periodismo de soluciones debe decir esta es la única solución que hay y no hay ninguna otra. Jamás se presenta el periodismo de soluciones como ofreciendo la panacea. Puede haber otras, simplemente en este momento estoy cubriendo esta nota. En el lado izquierdo hay una nota sobre el detergente para lavar vajillas Dawn, que se usó para lavar a los patitos, a pájaros y a otra fauna que fue afectada por los derrames de petróleos. Y empezó con el Exxon Valdez hace ya bastante tiempo. Pero es solamente presentando a un detergente como la panacea para arreglar los problemas que presenta un derrame de petróleo. Bueno, no, es una solución, es una forma de mejorar la situación, pero está muy lejos de ser la panacea. Por el otro lado, en el lado derecho, tienen una nota que se encara desde el punto de vista de soluciones de cómo sanear, restaurar y volver a fortalecer la fauna y la flora en sitios que han sufrido derrames de petróleo. Nuevamente es sistémico, no es una panacea, habla de la fauna y la flora en general y narra también o toca el tema de cuáles han sido las limitaciones. Aquí hay algunos ejemplos de periodismo que es excelente periodismo, pero no es lo que nosotros entendemos como periodismo de soluciones. Tenemos, por ejemplo, en el medio la señora con el médico
que está probando, se presentó voluntaria para las pruebas de vacunas contra el coronavirus. Y entonces en la cita que aparece ahí en el titular es que yo quería hacer alguna cosa. Dice la madre de 2 hijos, que es la primera en presentarse voluntaria para probar la vacuna del coronavirus. Excelente nota, fabulosa, merece que le hagamos una nota, pero no es una respuesta sistémica. Un poquito más, menos, digamos, un poquito más trivial o un poquito más ligero, es el tema de la empresa Netflix, que está permitiendo que grupos de amigos tengan noches de películas mientras mantienen el distanciamiento social. Y ahí explica cómo la empresa Netflix está organizando estos parties de Netflix. Nuevamente, no es una solución a la pandemia, ni siquiera es una respuesta a la pandemia, es una nota ligera que a uno lo puede hacer sentirse bien, y es perfecto periodismo, pero no es periodismo de soluciones. ¿Cómo practicar el periodismo de soluciones? Voy a rápidamente ir por revisar los requisitos mínimos para hacer periodismo de soluciones antes de pasar a ejemplos específicos del coronavirus. La primera pregunta la pongo por separado con respecto a las otras porque es el planteo esencial de cualquier periodista o cualquier profesional de la noticia, ya sea fotógrafo o fotógrafa, ya sea prensa gráfica, ya sea periodista de radio o de televisión. ¿Quién lo hace mejor? ¿Dónde está ocurriendo una respuesta que esté teniendo resultados? Gracias a la tecnología ahora esa búsqueda se ha hecho muchísimo más fácil que cuando por lo menos yo empecé el periodismo, que no era tan fácil encontrar ejemplos de quién lo hace mejor. No teníamos internet. Pero esa es la pregunta fundamental. Para yo lanzarme a la práctica periodística desde una perspectiva de soluciones, esa es la primera pregunta que me formulo. ¿Quién lo hace mejor? Y luego algunas de estas preguntas asociadas en algún momento son planteos esenciales. ¿A qué nivel funciona la respuesta? ¿A qué nivel no funciona? Separar los tantos muy cuidadosamente. ¿Cuáles partes del problema no satisface la respuesta? Porque la respuesta puede ser muy buena, pongamos, para adolescentes mujeres, pero no para adolescentes varones. Entonces, esta respuesta ayuda a adolescentes mujeres, satisface ese problema, pero no satisface el otro. ¿Qué dicen los críticos? Muy importante incluir esa perspectiva. ¿Dónde surge la idea? Si se ha implementado en otras partes ya y con cuáles resultados. Eso fortalece muchísimo mi periodismo de soluciones si encuentro más de un ejemplo donde esta iniciativa o esta respuesta se está practicando con éxito. Conocemos los parámetros de éxito relevantes, o sea, ¿cuáles son los factores que llevan a que esta iniciativa tenga éxito? Eso es lo fascinante del periodismo de soluciones. ¿Cómo se mueve la cosa? ¿Cuáles son los engranajes? Yo destapo el reloj antiguo y veo cómo se están moviendo todas las rueditas en distintas direcciones, pero en forma sincrónica para tener éxito. Conocemos los obstáculos para replicación. ¿Cuál es la tajada manejable? Muchos de nosotros cuando abordamos problemas sociales importantes que son crónicos en nuestras sociedades, decir, por ejemplo, falta de acceso a servicios públicos o el estado de la infraestructura urbana, caemos en el error de querer abarcar demasiado en una nota periodística y luego terminamos confundiéndonos nosotros y confundiendo a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, y no logramos ofrecer un panorama sofisticado y completo sobre este problema. Entonces, enfoquémonos en la tajada manejable. Si hablamos, por ejemplo, de infraestructura urbana, hablamos de las calles, hablamos de los edificios viejos,
hablamos de edificios viejos con pintura de plomo, con base de plomo, hablamos de acceso a viviendas sostenibles, hablamos de códigos de construcción. Tomemos una tajada y enfoquémonos en forma de rayo láser en esa tajada. ¿Y cuáles son las respuestas específicamente para esa tajada manejable? Y la última pregunta aquí también es muy importante. Realmente, no, en mis charlas con colegas no creo, o sea, recalco este tema, y creo que todavía tenemos mucho por hacer. No creo que hayamos, como periodistas en cualquier parte del mundo, hayamos alcanzado el potencial de crear nuestras propias bases de datos, sobre todo si estamos examinando un tema desde el periodismo de soluciones y empezamos a formular distintas preguntas. En muchos de nuestros países las bases de datos existentes, ya sea oficiales o no, o están desactualizadas o son insuficientes, en algunos casos están sesgadas, en algunos casos no contemplan ciertas cosas que podrían realmente arrojar una perspectiva muy distinta sobre una situación específica que es un desafío para una sociedad. Entonces tenemos que transformarnos nosotros en los propios creadores de nuestras bases de datos. De hecho, muchos de nuestros periodistas que practican ya el periodismo de soluciones hace rato, con mucho entusiasmo, han recurrido a crear sus propias bases de datos. Así que realmente eso lo recomiendo. En el curso de nuestra labor periodística nosotros recopilamos datos. Lo que pasa es que nunca pensamos en hacer otra cosa con ellos que aplicarlos exclusivamente a la nota que nos está, en la cual nos estamos enfocando en este momento. Pero es buena la idea de que empecemos a pensar, ok, ¿cómo organizamos toda esta información? Esta es una pregunta que también nos formulan muchos colegas y muchas colegas, y ya ha sido, como llama, contestada en las slides previas, pero quiero volver sobre el tema. Quiero volver sobre el tema para enfatizarles que el periodismo de soluciones no hace promesas exageradas, no predice el futuro, no pretende que la solución que se presenta es la única que existe, y mantiene la narrativa enfocada en la evidencia. No es periodismo que trate de hacer quedar bien a un partido político, o a una organización de activistas, o a un hombre o mujer de negocio de alguna empresa o al sector privado. Si esta empresa está llevando a cabo una iniciativa de purificación de agua en barrios marginados y está teniendo éxito, y uno aborda una nota de periodismo de soluciones al respecto, no es para glorificar la empresa, es para explicar por qué esta iniciativa funciona, y que además de esta empresa A, las empresas B, C y D y el gobierno debería estar haciéndolo. No se trata de glorificar ni individuos, ni organizaciones, ni políticas gubernamentales, sino simplemente examinar con ojo clínico la evidencia de éxito de iniciativas. Y presenta limitaciones incógnitas. No teman a eso. No se sientan mal diciendo esto no funcionó. El fracaso es muy útil, enseña muchas cosas. Ahora vamos a pasar a ejemplos específicos del COVID-19, de la pandemia, y vuelvo a subrayar, espero que para la próxima vez que la Fundación Gabo me invite a dar una charla con ustedes, vamos a tener ya nuestras propias notas generadas en español y de nuestra región latinoamericana. Esta es una nota de Político. El sitio de internet que ustedes ven es bastante vieja, ya del marzo 30, y habla del éxito que el distanciamiento social tuvo para contener la infección en la zona de la Bahía, donde está San Francisco, donde está en la costa oeste de Estados Unidos. El titular dice: los médicos ven una curva más aplanada luego de 2 semanas de aislamiento social. Y es verdad, si uno mira las gráficas que se presentan en todos los briefings que se dan, que dan varias personas todos los días, además del presidente,
La gráfica que generalmente se saca a relucir es la diferencia entre Nueva York y la zona de la Bahía, o sea, San Francisco, con respecto a el grado de infección. Y se ve muy fácilmente que en el caso de Nueva York la línea hace ¡pum! Hacia arriba, prácticamente vertical. Y en cambio, la línea que denota San Francisco y la zona de la Bahía es prácticamente horizontal. Es muy dramática esa diferencia. Entonces explica por qué y cómo y qué éxito, digamos, qué cosas hicieron para convencer a la gente de que se mantuviera en aislamiento social. Uno puede hacer comparaciones también con perspectiva histórica. Esta es una nota de National Geographic, también de la edición de marzo, y cuenta específicamente cómo en 1918, cuando Estados Unidos fue afectado por la pandemia de la gripe española, que cobró decenas de miles de vidas, o cientos de miles de vidas, cómo los centros urbanos en Estados Unidos consiguieron controlar la propagación de la infección a través del aislamiento social. Y compara, porque por supuesto esto ya es histórico, así que toda la cronología ya está disponible hace rato, y cómo esas medidas aún son válidas hoy en día, prácticamente más de un siglo después, 102 años después, para combatir efectivamente la propagación del virus. Otra forma de comparación que uno puede hacer, esto es RTE, es la Radiodifusora Nacional de Irlanda, y lo que ellos hicieron, compararon qué hizo Corea del Sur para controlar la propagación del virus y qué podría aprender Irlanda de estas técnicas que se utilizaron en Corea del Sur. Y eso es justamente lo que dice ese titular. ¿Qué puede Corea del Sur enseñarle a Irlanda sobre el combate contra el COVID-19? Esta es bastante reciente, o sea, estamos un poquito ya más cerca, es de fines de marzo. O sea que una forma muy fácil de abordar una perspectiva de soluciones es comparando manzanas con manzanas. Aquí se hizo esto, aquí no se hizo esto, o se podría hacer esto. Comparar los resultados. Esto ya no es una comparación, esto es una nota del Philadelphia Inquirer, el periódico emblemático de la ciudad de Filadelfia, sobre técnicas innovadoras para que los residentes de la ciudad tengan acceso a servicios médicos, cuando, por supuesto, todos los servicios médicos estaban saturados por la atención hacia el coronavirus. Entonces habla del recurso de la telemedicina. Y nuevamente, lo interesante de esta nota, y la razón por la cual la seleccioné, es porque habla de las limitaciones. Si ustedes ven en el titular dice que la telemedicina es muy efectiva si uno tiene cobertura de seguro. O sea que habla de la eficacia de la respuesta, pero habla de sus limitaciones. Si yo no tengo seguro médico, es mucho más difícil que yo pueda acceder a consultas de telemedicina que si yo lo tengo. O sea que no ignora cuáles son las limitaciones, pero al mismo tiempo señala por qué esta es una forma novedosa de responder a la infección o a la pandemia. Esta nota de Vox, que por cierto lamentablemente hoy anunciaron que van a reducir personal en base a las pérdidas de publicidad que están experimentando, porque muchas compañías han cancelado sus publicidades a la luz de la pandemia. Y esta es una reacción a nivel comunitario. ¿Cómo se están formando a través de miles de voluntarios sociedades de ayuda mutua que están asistiendo a las personas más vulnerables dentro de las comunidades, trayéndoles comidas, viandas, haciéndoles llegar medicamentos, etc. La abrumadora mayoría de nosotros pertenecemos a familias inmigrantes que llegaron a América Latina a principios del siglo XIX,
muchos de nosotros, y del siglo XX, muchos de nosotros recuerdan las asociaciones de socorro mutuo españolas o italianas, en Argentina sobre todo, lo recuerdo yo. Esto es la versión siglo XXI, y con tecnología, usando Google, usando programas Excel, y que están teniendo mucho éxito. Y esto obviamente es reproducible, es replicable, no cuesta millones de dólares, y hay una receta para hacerlo, y da resultado. En New York Times, para que ustedes vean, los previos ejemplos que mostré venían de periódicos, venían de emprendimiento digital como político, Vox, otro emprendimiento digital. Aquí tenemos al Augusto New York Times, y esto ya también ahora está un poquito obsoleta ya, porque ya hay varias unidades móviles haciendo pruebas de coronavirus, pero esto fue cuando Seattle lanzó, en el estado de Washington, lanzó la unidad móvil para hacer pruebas de coronavirus. Una respuesta que ahora se ha replicado en muchos lugares. Por cierto, hoy en Nueva Jersey se lanzó la primera unidad móvil que está haciendo pruebas de saliva, que aparentemente es muy rápido, aparentemente da los resultados casi inmediatamente, y tiene una limitación. Es entre 75 y 80% veraz, exacta. O sea que tal vez dé un resultado negativo. Eso fue incluido en la nota. Pero es una respuesta innovadora que hay que dar a conocer. Este es otro, porque hay muchos aspectos, por supuesto, esta pandemia no son solamente los aspectos médicos, ha tenido unos impactos dramáticos en todos los aspectos de nuestra vida. Y el culto no ha escapado a ello. Este es el Christian Science Monitor, que practica el periodismo de soluciones en forma muy entusiasta hace mucho tiempo, y analizan cómo las diferentes religiones en Estados Unidos están manteniéndose en contacto con sus greys, con sus feligreses, a través de misas virtuales, servicios religiosos virtuales. Hay una iglesia católica que está aceptando confesiones a través drive-thru, o sea, uno pasa con el carro, se confiesa y sigue adelante. Cómo las religiones o las distintas religiones han reaccionado para poder mantener y llevar cierta rutina, ciertos consuelos y mantenerse en contacto espiritualmente con los feligreses. Esta es una iglesia en Vermont, donde el videógrafo está filmando al sacerdote que está oficiando misa. Es una misa live stream en real time. Esto también es bastante reciente, de fines de marzo. En el Story Tracker, que es nuestro archivo de soluciones, de notas de soluciones, donde tenemos más de 8.000 notas que han sido encaradas sobre una variedad de temas. Es una base de datos que uno puede analizar o explorar por autor, por medio, por tema, es muy, muy flexible. Ya tenemos más de 200 notas en el Story Tracker, 200 notas sobre la pandemia y el coronavirus desde una perspectiva de soluciones. Los aliento a que se metan en el Story Tracker. Pueden acceder al Story Tracker metiéndose en nuestro sitio de internet, www.solutionsjournalism.org, y allí van a encontrar estas notas que les van a servir de inspiración, cómo pueden ustedes abordar sus propias notas en sus propios entornos. Lamentablemente en este momento no contamos con notas de América Latina ni contamos con notas en español, pero para los que tengan facilidad con el idioma inglés, este es un excelente recurso. Y también ahí está el Google Translator, que yo no soy muy afecta a él, pero sirve para sacarlo a uno de difícil. Dos cositas también que quiero traerles a la mesa con este tema. El coronavirus o la pandemia nos ha dado una oportunidad muy interesante de explorar
dos cosas. Una de ellas es las colaboraciones, que se han convertido en un tema que hasta ahora era, sí, interesante, yo soy un periódico y colaboro con una estación de televisión, o soy una radio y colaboro con algún emprendimiento digital. Digamos, era un valor agregado interesante, pero lo que les quiero sugerir hoy es que las colaboraciones ahora se han transformado en un elemento esencial. Si queremos realmente traer a nuestras audiencias la información más completa, la información más veraz y tener más impacto y llegar a más segmentos con nuestro trabajo. Y estoy hablando de varios tipos de colaboraciones. Estoy hablando de colaboraciones entre medios en la misma comunidad. Si soy un periódico en la ciudad X, trabajo con una radio, trabajo con algún emprendimiento digital, trabajo con alguna televisión, nos juntamos 5 o 6, en fin. Pero puede ser también a nivel internacional. Aquí tenemos más de 500 colegas congregados en este webinario. Estoy segura que no todos vienen del mismo país. Así que este es un buen momento para acercarse a colegas de otros países y comparar qué están haciendo ahí, qué se podría hacer aquí, cuáles son las prácticas que están teniendo éxito en Argentina, cómo se podrían llevar a Colombia, qué está pasando en México. Algunas cosas interesantes o cosas que están teniendo resultados, yo estoy convencida que están pasando en todas partes. Y lo ideal es poder tener esa retroalimentación y poder crear esta red de información para ser cada vez más efectivos en nuestra cobertura. Y por último, otro tipo de colaboración que les quiero sugerir, colaboraciones con entidades o organizaciones que no son necesariamente periodísticas, pero que manejan información, como por ejemplo centros de datos en universidades. Acabo de leer una universidad en Chile que estaba mapeando las zonas más a riesgo, de más alto riesgo en Santiago, de ser víctimas del coronavirus y desarrollar COVID-19. En México hay otra iniciativa que está mapeando la infraestructura sanitaria y la infraestructura hospitalaria y de servicios médicos. Estas entidades y estos trabajos son ideales para nosotros tener datos que nos puedan servir como punto de partida para hacer una excelente nota de periodismo de soluciones. Luego también podremos seguir con estas alianzas ya cuando pase la pandemia o cuando tengamos que cubrir las notas que tengan repercusiones a largo en el futuro. Estas colaboraciones pueden ser sumamente útiles y mejorar enormemente la calidad de nuestro periodismo. Y otra cosa que nos ofrece esta pandemia es la oportunidad de estrechar lazos con nuestras audiencias, en forma muy específica. Tenemos varios colegas, por ejemplo, que están creando conversaciones virtuales con miembros de una comunidad para traerles las últimas noticias. Tenemos otras que están acercándose a miembros del público, a miembros de la comunidad con mensaje de texto, con WhatsApp, lo que usted debe saber hoy. Crean grupos de WhatsApp, crean boletines por email, se ponen en Facebook, en fin, la tecnología ha hecho esto totalmente posible, pero nos da una oportunidad para estrechar los lazos con nuestras audiencias que están hambrientas de saber qué es lo que está pasando, cuál información es veraz, en qué puedo confiar, y en qué no puedo confiar, qué es un cuento de viejas que no va a servir para nada, qué puede ser una respuesta peligrosa, como estas personas aquí que no sé si supieron este matrimonio, que luego de escuchar al presidente Trump hablar de cierto medicamento que realmente se usa para malaria, recién ahora está en forma muy incipiente probándose con gente afectada por coronavirus, decidieron ingerir este medicamento y ambos murieron. O sea que en este caso, realmente recibir noticias falsas, fake news, puede costarle la vida a miembros de la comunidad. O sea que si nosotros,
como periodistas traemos información confiable, sabemos que nuestras audiencias saben que pueden venir a nosotros, confiable, de último momento y comentándoles qué cosas están dando resultado. No simplemente esto no tiene solución, nos vamos a morir todos, y así que métase debajo de la cama y no salga nunca más. Nuevamente colaboraciones y estrechar lazos con la audiencia. Antes de pasar a las preguntas, los quiero dejar con dos planteos bien específicos sobre cuándo podemos hacer periodismo de soluciones. Cuando los periodistas se preguntan siempre soluciones en esta nota, y cuando los periodistas a sus fuentes le preguntan quién está obteniendo mejores resultados, quién lo está haciendo mejor. Estas son las dos preguntas claves que van a hacer posible que yo pueda cambiar mi chip mental para poder pensar con mentalidad de periodismo de soluciones. Muchísimas gracias. Aquí está, ustedes ven mi email. Los aliento, por favor, a que se comuniquen conmigo en cualquier momento. Y ahí tienen ustedes también el sitio donde pueden acceder a, no necesariamente directamente a Story Tracker, pero pueden acceder a nuestro sitio de internet, y ahí una vez que estén dentro de nuestro sitio de internet, van a acceder al Story Tracker. Jaime, tenemos como 15 minutos, pienso, para preguntas de los colegas. También, si ustedes han dejado preguntas en el chat para las cuales no llegamos, yo me comprometo a contestar todas estas preguntas si Jaime las recopila para mí muy amablemente. Me tomará unos días, pero con todo gusto les respondo a todas las preguntas si no tenemos tiempo de llegar a ellas. Y por favor, una vez más, no olviden la oportunidad de las becas que está ofreciendo la Fundación Gabo. Ya abrió el ciclo, la ventana para presentar sus ideas, y cierra el 28 de abril. Son 9 becas para hacer notas sobre la pandemia y el coronavirus desde una perspectiva de periodismo de soluciones. Así es, Lisa, yo puedo recopilar las preguntas y te las paso por vía correo electrónico para luego poder compartirla con todos los asistentes. De momento empezamos con la primera pregunta, que la hace Hernán Restrepo de Univisión Colombia. Él dice: ¿qué opinas sobre los medios que han creado secciones de noticias positivas durante esta época de pandemia? No estoy familiarizada con ningún medio que haya creado noticias positivas, y no sé si te estás refiriendo a noticias positivas sobre la pandemia o a noticias positivas en general. Esos esfuerzos nunca están de más, pero no es periodismo de soluciones. Si yo estuviera dirigiendo una sala de redacción en estos momentos, trataría de alentar a mi equipo a que vaya a hacer notas de periodismo de soluciones, que a la larga van a ser más útiles que una nota sobre el osito panda que finalmente ha conseguido quedarse preñado y va a dar a luz a más ositos pandas. Si te refieres a esa nota, ese tipo de nota cuando hablamos de periodismo positivo. Nuevamente, si es periodismo positivo con una perspectiva de soluciones sobre otros temas fundamentales y de gran importancia para una comunidad, también nunca está de más, pero en estos momentos no sé si nuestras audiencias tienen, tú sabes, la capacidad emocional y la capacidad de enfoque para mirar otros temas que no estén relacionados con el tema de periodismo, con el tema de la pandemia y el coronavirus. Ahora tenemos una pregunta que la hace Úrsula Torres. Ella dice: ¿cómo un centro de investigaciones sociales puede incorporar dentro de sus comunicados el periodismo de soluciones? Hola Úrsula, ¿cómo estás? Pues no sé si un centro debería, ¿cómo se llama?, convertirse de la noche a la mañana en periodistas.
ser periodista es un oficio, es una profesión muy específica. Así que no sé si uno debería cambiar, es lo mismo que decirle a una clínica de primeros auxilios, que como tiene que dar información sobre la pandemia, de pronto desarrolle una función periodística para todos los pacientes que están allí. Pero lo que sí pienso es que estos centros podrían ser excelentes aliados de de organizaciones periodísticas y que mutuamente se podrían ayudar mucho para poder conectarse con audiencias y convertirse en fuentes confiables de información sobre la pandemia y el coronavirus. De acuerdo. Ahora Yadis Vanegas dice, el periodismo de soluciones, ¿qué relación tiene con el cambio social? ¿Cómo hacer que el periodismo de soluciones no caiga en un reduccionismo o se desvíe a un publireportaje? Es excelente pregunta. Y sí, nosotros recibimos esa pregunta bastante a menudo. El periodismo de soluciones busca ofrecer herramientas informativas a una comunidad para que una comunidad tome sus propias decisiones o tome mejores decisiones porque está mejor informada. Pero el periodismo de soluciones no es periodismo cívico, ni es periodismo de denuncia, ni se pone como actor. No va y le dice a la comunidad, esto es lo que tú tienes que hacer. Lo que el periodismo de soluciones dice es, he aquí una respuesta que funciona. Discutan. El periodismo de soluciones busca dar mejor información a una comunidad. Si eso resulta en un mayor empoderamiento de la comunidad, en un mejor diálogo, en un compromiso de la comunidad por organizarse y buscar mejores respuestas y tomar mejores decisiones con respecto a sí misma, pues fantástico. Ok, ahora Sandra Vázquez hace la siguiente pregunta. Más allá de solo publicar cifras, lo que se denominan datos duros, ¿qué nos está reportando y cómo debemos hacerlo para no crear pánico en la sociedad? Sí, es evidente, obviamente, y no estoy de ninguna manera sugiriendo, Sandra, que dejemos de reportear sobre lo inmediato, la cronología. ¿Cómo lo llamaste, Jaime, la cronología? El registro del caos. Me gustó, me anoté esa frase. Obviamente, eso hay que darlo. Esto es parte de la transparencia. La comunidad tiene que saber qué es lo que está ocurriendo. Cuántos enfermos hay, cuántos infectados hay, cuánta gente ha muerto. Esto es totalmente importante. Pero más allá de eso, hay lugar para empezar a mirar a otras respuestas. Y como mencioné antes, una vez que termine esta primera eclosión, esta primera fase de la pandemia, una vez que se controle esta primera fase, los resultados o las consecuencias de esta pandemia van a ser largas y van a afectar a todos los aspectos de la sociedad. Les doy un par de ejemplos. El acceso a la vivienda, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Mucha gente ha quedado sin trabajo, no puede pagar sus alquileres, no puede pagar sus hipotecas, va a quedarse sin hogar. Ha subido el índice de abuso de violencia doméstica, porque hay familias al estar en aislamiento social y obligadas a pasar el tiempo todas juntas en un lugar cerrado, quien ya sufría de problemas de violencia doméstica, bueno, pues esto se ha incrementado. Esto no se va a ir de la noche a la mañana una vez que el virus esté médicamente controlado. El tema de la educación. Aquí todos los estudiantes han perdido el año escolar, básicamente. Y inclusive ahora las universidades están debatiendo si en septiembre arranca otra vez las clases presenciales, con todo lo que eso implica para la gente que se iba a graduar, para la gente que recién empieza la universidad. O sea, estos son todos problemas que va a haber que resolver. Y una vez que termine el registro del caos, vamos a tener que mirar estos problemas que se van a volver crónicos y endémicos, y va a haber que enfrentarlos. Así es. Ahora Abel Ticona desde Bolivia pregunta, ¿cuál es el nivel, grado de incidencia o influencia del periodismo de soluciones en las políticas públicas? ¿Qué evaluación se puede hacer al respecto?
Gracias por tu pregunta. Como dije antes, el periodismo de soluciones, o cuando un grupo de periodistas y el liderazgo de una sala de redacción abordan eh, una iniciativa desde la perspectiva de periodismo, una cobertura desde la perspectiva de periodismo de soluciones, no lo hacen diciendo, busco cambiar la política pública X, o busco tener un impacto en esto, o busco que esta ley se pase, o busco que esta ley sea abrogada. Eso no lo hace. Pero es verdad que el periodismo de soluciones ha llevado a cambios en políticas públicas. Y te doy dos ejemplos. Uno, el periódico Cleveland Plain Dealer, con la serie de periodismo de soluciones que hizo sobre las casas en Cleveland con pinturas pintadas, o que todavía tienen pinturas, con base de plomo, que está demostrado que es tóxico, que está demostrado que afecta especialmente a los niños, y que esa, ¿cómo se llama? Esa pintura sí existe en esa casa, debe ser eliminada inmediatamente. Bueno, esto era un problema crónico en Cleveland. Ninguna alcaldía había podido resolverlo, todo el mundo decía, sí, nos vamos a encargar de eso, y no sorprendentemente, la mayoría de las personas que residían en estas casas con pintura con base de plomo eran sectores vulnerables. Entonces el Cleveland Plain Dealer fue a la ciudad de Rochester, que era una ciudad equivalente, que tuvo éxito en combatir el tema del plomo en la pintura con base de plomo en las casas. Y vieron cómo lo hicieron. Durante un año reportearon sobre este tema, fue tomando, ¿cómo se llama?, impulso, la gente habló más y más del tema, hasta que finalmente se cambió, se agregaron más inspectores, se pusieron se instituyeron nuevas medidas y nuevas, ¿cómo se llama?, requisitos para que los dueños de casas eliminaran la pintura con base de plomo. Ahí hubo éxito. En Filadelfia, una colaboración de 15 organizaciones noticiosas, ahora son 24, en esa época eran 15. El primer proyecto que hicieron fue el tema de la reinserción social de ciudadanos de Filadelfia que habían cumplido penas de prisión y volvían a la vida civil, por así decirlo. Y había preocupado mucho al sistema criminal de que esto era una especie de puerta giratoria, porque a los 3 meses de estar de vuelta de prisión, volvían a reincidir y volvían a estar. Entonces, durante un año reportearon sobre cuáles eran las actividades y las iniciativas que tenían éxito para prevenir el tema de la reincidencia y para ayudar a estas personas a reinsertarse con éxito en la vida civil a todo nivel. Encontrar trabajo, encontrar atención médica, poder reconciliarse con sus familias, y como resultado del trabajo de ellos, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Varias empresas anunciaron que iban a contratar a personas que habían cumplido penas de prisión. Así que tuvieron unos impactos profundos en la política pública a nivel municipal y en las políticas inclusive del sector privado a nivel municipal. Ok, ahora desde Costa Rica tenemos la pregunta de Fabrice Leloir. Él dice, la emergencia del COVID-19 es un problema que no acaba y las soluciones son por ahora parciales y pueden ser sanitarias, económicas, de transporte, etc. ¿Algún tema prima sobre otro en medio de esta crisis? ¿Es mejor enfocarnos en algo que está funcionando para aplanar la curva de contagios, por ejemplo? Primero digo que el colega Fabrice, no sé por qué hace preguntas, porque él sabe más de periodismo de soluciones que yo. Es un entusiasta practicante del periodismo de soluciones y lo hace muy bien. ¿Cómo estás, Fabrice? Un placer que te hayas unido al seminario. Mi respuesta a eso es, depende. Depende de dónde estés, depende de cuál sea tu realidad. En algunas ciudades puede ser más urgente, si han aplanado, por ejemplo, la curva con éxito, puede que haya otros factores que sea más urgente que haya que atender. Ejemplos. En los centros urbanos, ahora, aquí en Estados Unidos, ha salido a la luz
que la inmensa mayoría de las personas afectadas y de las víctimas o de la gente que ha fallecido son personas de color, de comunidades de color, personas afroamericanas y latinos, pero de una forma escandalosa. La diferencia es absolutamente increíble. Entonces ya Chicago, por ejemplo, está viendo qué medidas pone para estudiar específicamente y para remediar este tema y para ayudar directamente a la comunidad afroamericana. Ahora, esto puede no ser un problema para, por ejemplo, una zona rural en New Hampshire, donde no hay diversidad demográfica, puede no ser tan urgente ahí. O sea que depende de la realidad contextual en la que te encuentres. Esa sería mi respuesta. Ok, bueno, tenemos muchísimas preguntas. Voy a hacer una última y quedamos con el compromiso de recopilar todas estas preguntas para luego poder enviarlas con calma a través del correo electrónico. Entonces, Laura Cristina pregunta, con el virus salieron a flote las consecuencias de la informalidad en Latinoamérica, de la inmigración de venezolanos, entre otras problemáticas. El hambre y la pobreza son más evidentes. ¿Cómo informar con perspectiva de soluciones cuando con estos temas parecen ser las más malas noticias? Sí, Laura Cristina, desafortunadamente cualquier crisis siempre saca a relucir en forma mucho más agudizada problemas que eran preexistentes. Lo que pasa es que antes los podíamos tapar con un poquito más de éxito e ignorarlos. Ahora ya eso se hace mucho más difícil. Y en este caso, yo no sé si estás en Venezuela o si estás en otro país y estás recibiendo olas inmigratorias, pero ese es un tema que está preocupando también en Estados Unidos. Por supuesto, en Estados Unidos también desafortunadamente está teñido por una xenofobia bastante lamentable que impulsa y alienta nuestro primer mandatario. Pero las comunidades inmigrantes son generalmente pobres, generalmente sin acceso a servicios, generalmente temerosas de inclusive ir a un hospital, de miedo que se las cuestione, y entonces son mucho, mucho más vulnerables que otras. Otro grupo muy vulnerable es los prisioneros, gente en prisión. Ese es otro tema que aquí ustedes saben que Estados Unidos tiene la población encarcelada más grande del mundo. El nivel de infección es terrible en las cárceles. ¿Y qué hacer? Otro es el tema de las residencias para ancianos. También, nuevamente, ahí está cundiendo, propagándose el virus de una forma escandalosa, de población vulnerable, nuevamente. Así que sí, no hace más que poner de relieve cosas que ya existían antes. Y por eso te digo que esto va a ser un tema de largo aliento y ver quién está mirando temas que tengan que ver específicamente con la ayuda a comunidades inmigrantes. Yo vivo aquí en la ciudad de Newark, que es una ciudad muy, muy diversa demográficamente, con una alta proporción de inmigrantes, no solo de América Latina, sino de África. Y nuestro alcalde ha estado sumamente enfocado en eso, porque sabe que tanto población con documentación y población sin documentación es el grueso de la población aquí en esta ciudad. Así que hay que atenderlos a todos. Así que él está mirando ese tema, cómo llegar a las comunidades inmigrantes, sobre todo las indocumentadas que estarían renuentes a ponerse de manifiesto y decir, estoy enfermo, pero no tengo documentos, no tengo acceso a nada. Bueno, Lisa, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, todas estas recomendaciones y aprendizajes. Es momento de recordarle a todos los asistentes, nuevamente, que tenemos abierta la convocatoria para las becas de Periodismo de Soluciones, edición Triángulo Norte y Nicaragua. La fecha de cierre de convocatoria será el 15 de mayo, entonces la invitación es a que postulen. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana y recuerden estar atentos a las demás actividades en línea que estaremos realizando sobre la cobertura periodística de la COVID-19.
Nuevamente, muchas gracias a todos, muchas gracias Lisa, y que todos estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes en la Fundación Gabo y muchas gracias a todos los colegas y seguiremos en contacto.